Muy buenas tardes y bienvenidos al panel Habilidades directivas desde la perspectiva de género. Nos complace mucho contar con la presencia de las distinguidas panelistas a quienes me permito presentar a ustedes. Nos acompañan la doctora Fuensanta Medina Martínez. Es licenciada en Ciencia Política por la UAM, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Cuenta con diplomados en Comunidades Mexicanas en el Exterior por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Derecho Electoral por el Colegio de San Luis, y ha tenido importante actividad en la Secretaría de Relaciones Exteriores en San Luis Potosí y en el Senado de la República. Cuenta también con una amplia trayectoria en la Secretaría de Relaciones Exteriores desde 1981. Entre otros, ha participado en diversas embajadas como la de México en Canadá y Estados Unidos. Como investigadora ha dirigido tesis a nivel licenciatura y posgrado. Es fundadora del Seminario Permanente sobre Seguridad Humana y ha coordinado estudios sobre los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la formulación de políticas públicas. La seguridad humana, resguardo de los derechos humanos y vinculación con la seguridad nacional. El concepto de seguridad nacional y seguridad hemisférica, entre otros. Ha recibido distinciones como investigadora nacional por el CONACYT y cuenta con una amplia participación de difusión como articulista en revistas especializadas, en periódicos y espacios televisivos. También cuenta con numerosos libros, capítulos y participaciones como ponente en congresos especializados. También las Y aquí, por ejemplo, se vende la marca Wilson. Yo sé que es la marca muy famosa. Si pudiéramos cerrar el micrófono. Que esta famosa marca se puede encontrar en un supermercado. Gracias. También nos acompaña la maestra Claudia Lucía Hernández Martínez. Es ingeniera civil con maestría en Ingeniería Ambiental por la UNAM. Se especializa en calidad y tratamiento de agua. Cuenta con especializaciones en gestión de proyectos de agua y saneamiento, sustentabilidad hídrica, calidad del agua, potabilización y tratamiento, ingeniería ambiental y planeación hídrica. Tiene diplomados en evaluación social de proyectos por el ITAM y por el ITAM y de estrategias de financiamiento y estructuración de proyectos de inversión por la Universidad Americana, el TEC de Monterrey. Es miembro de la International Desalination Association y de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Se ha desempeñado como gerente de ingeniería y directora de planeación en la CONAGUA. Es catedrática en la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM desde hace más de 21 años. Nos acompaña también esta tarde la maestra Elena Garduño Hidalgo. Es maestra en consultoría de imagen personal y empresarial por el Image Consulting, licenciada de Comercio Internacional por la Escuela Superior de Comercio Internacional por el Colegio Holandés y tiene la carrera técnica en la Administración de Empresas Turísticas por el Instituto Tecnológico Roosevelt. Es especialista en negociaciones internacionales, manejo de carga doméstica internacional, servicio al cliente y desarrollo de negocios con especialización en farma, perecederos, automotriz, aerospace, entre otros. Se desempeña en la industria de la aviación y, entre otras actividades, ha sido supervisora de servicio al pasajero, jefa de aeropuerto para Air France, KLM y Northwest Airlines en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Actualmente funge como gerente comercial de carga para Interjet. Es responsable del Departamento de Optimización de Ingresos y del Departamento de Servicio al Cliente, en el que tiene a su cargo análisis de tendencias del mercado, manejo de indicadores, costos, desarrollo e implementación de políticas, la apertura de estaciones en Canadá, Estados Unidos y América Latina, desarrollo de la General Service Administration en Canadá, Europa y Asia, entre muchas otras responsabilidades. Finalmente, permítanme presentarles a ustedes a la doctora María Elena Camarena Adame, quien es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras en esta casa de estudios. Es tutora de los programas de posgrado en Ciencias de la Administración y de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es directora, miembro activo y fundador del Seminario de Estudios de Género. En esta facultad. Y entre sus líneas de investigación destacan los estudios sobre cultura universitaria, el género en los puestos directivos y empresarias, poder, interaccionismo simbólico y empoderamiento femenino.
Ha dirigido tesis en los 3 niveles, publicado libros y artículos especializados, así como sido ponente en congresos también de alta especialización. Es miembro de comisiones dictaminadoras para esta facultad y la Facultad de Psicología y ha recibido el reconocimiento como profesora distinguida, ganadora del Premio Sor Juana por la UNAM y la distinción como investigadora nacional por el CONACYT. También fue electa como consejera en el Honorable Consejo Universitario de esta universidad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Solo permítanme recordar que en esta ocasión vamos a tener 2 rondas de preguntas con un tiempo aproximado de respuestas para cada una de nuestras ponentes de 10 minutos para poder permitir la interacción con quienes nos acompañan esta tarde. Nuevamente, bienvenidos y sin más preámbulos, entonces podemos empezar. Nos gustaría iniciar este panel entendiendo qué es lo que está en juego cuando se trata de incidir no solo en la vida de las personas que tenemos a cargo, que es una experiencia que comparten nuestras panelistas, sino también en políticas públicas y el papel y la afectación mucho más amplia que éstas suelen tener. ¿Qué sería la pregunta para la doctora Medina, por favor? Sí, gracias. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí esta tarde con todos ustedes compartiendo pues algunas experiencias. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que soy una transfuga de la vida diplomática a la vida académica. Realmente mi vida ha transcurrido mayoritariamente en el sector público. Yo me encuentro muy pequeña, porque era realmente pequeña, cuando a los 17 años entro a hacer el servicio social a la Cancillería mexicana. Y después de ahí, ya en 1981, presento el examen correspondiente para pertenecer a los cuadros permanentes del Servicio Exterior mexicano. Creo que desde entonces tuve la posibilidad de ver cómo se podía incidir en las políticas públicas. Creo que yo fui un ser muy privilegiado en muchos sentidos en esta materia. Me tocó la enorme posibilidad de estar en la Dirección General para América Latina y el Caribe en los años aciagos de las luchas centroamericanas y vi de cerca todo el proceso y todo el esfuerzo que México hizo a través del Grupo Contadora y de sus aliados. Después, posteriormente, tuve también la oportunidad de estar en la Dirección General para América del Norte. Ahí estuve viendo cómo empezaba dos fenómenos. Uno que ya es un fenómeno histórico muy fuerte, que es el fenómeno de la migración México-Estados Unidos. Y ahí tuve también posibilidad de incidir en alguna de las políticas públicas. Por ejemplo, yo tuve que hacer y realizar y aplicar el primer examen para el primero y el segundo y el tercero para lo que habría de ser los cancilleres de protección, estas personas que están especializadas en la protección a los nacionales mexicanos en el exterior. Posteriormente, ya en la Embajada de México, bueno, tuve la enorme fortuna de ser secretaria técnica de don Fernando Solana. Y después de eso, en la Embajada de México, pues me tocó una época fundamental en la historia contemporánea de la relación México-Estados Unidos. De 1991, que se termina la negociación del TLC, hasta 1996, que es ya lo último que me toca ver, es el préstamo de garantía para México por 40,000 millones de dólares. Después, posteriormente, hace pocos años, fui como directora general adjunta del Sistema Nacional de Delegaciones, y eso me permitió poder incidir en lo que tenía que ver con la creación de un sitio espejo para el pasaporte mexicano, y que tanto el pasaporte mexicano como el proceso de extradiciones, las cuestiones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos fueran decretados instancias de seguridad nacional. Entonces, también estuve negociando por México, entre otras cosas, la Convención de Ottawa, que era la Convención contra Minas Antipersonal,
Y todo esto, debo decirlo, porque yo fui muy afortunada, no solo en el momento, sino en el trato que recibí como mujer de las personas de la Cancillería mexicana. Era un asunto que ahí en la Secretaría no pesaba negativamente el hecho de ser mujer, y eso hay que reconocérselo a los hombres que trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, en 2006 también soy nombrada embajadora de México, incluso de carrera, incluso había la broma que en aquellos años el doctor Jorge Castañeda, el chico, digamos, y el doctor Luis Ernesto Derbez eran muy proclives a ver y apoyar a las mujeres, ¿no? Entonces, en aquellos años también hubo todo este esfuerzo de poner una unidad especial para las cuestiones de género, y eso me permitió a mí ver lo importante que era, porque no se conocía adentro, no teníamos este problema de decir, me acosaron sexualmente, me disminuyeron en mi capacidad por el hecho de ser mujer. Eso yo nunca lo sentí en la Cancillería mexicana, porque después tuve oportunidad de compararlo en otras áreas. Tuve oportunidad de estar en el gobierno de San Luis Potosí, y ahí sí es el club de Toby, y después estuve en una campaña política y es el club de Toby, y el Senado de la República, señores y señoras, es el club de Toby. Sí. Entonces esto me parece que fue muy interesante, que yo saliera de esa burbuja, ¿no?, que me protegió durante muchos años, y conociera otras necesidades de México, y que pudiera incidir a través de estos conocimientos en cosas y en hechos que de alguna manera protegen a la mujer. Por ejemplo, lo que yo les relataba de la política de protección del gobierno mexicano, ¿no? Unas unidades especiales también donde la protección a la mujer representa una cuestión muy importante. Hoy en día es uno de los aspectos más importantes de la política exterior de México, dar una voz a las mujeres y un voto y un respeto, absolutamente. Muchísimas gracias, doctora Fuensanta. Entendemos que en este papel, entiendo que pionero como embajadora de carrera, aunque no era algo habitual tener muchas embajadoras, había una claridad acerca de la necesidad de la voz y la visión de las mujeres. Y aunque empieza muy joven esta trayectoria diplomática, me queda la impresión de que esa claridad tenía que ver con el tipo de responsabilidades acerca de migración, extradición, seguridad nacional, aspectos que tenían una afectación en los diferentes ámbitos de los patriotas a quienes está tratando también de proteger y de atender los intereses en las relaciones diplomáticas con otros países. Es muy interesante el contraste a su trabajo en el Senado y después académico en la Universidad de San Luis, donde en ocasiones suponemos que por ser ambientes académicos no veríamos este tipo de problemas y sin embargo no fue así. ¿Habrá algo que recuerde como especialmente difícil de hacer notar o de hacer oír su voz? Bueno, yo creo que lo más difícil fue durante la campaña de una persona que jugó para gobernador, lo voy a decir, el licenciado Alejandro Zapata. Pues era un equipo básicamente de hombres, ¿no? Yo recuerdo que yo era la única mujer, por ejemplo, ¿sí?, de cierta representatividad en ese equipo de campaña, ¿no? Todos los demás, sin excepción, eran fundamentalmente hombres, ¿no? Entonces eso sí fue difícil, honestamente sí fue difícil. Pero por otra parte, yo sí quisiera también señalar algo más que tiene que ver con esto que nos permite movernos entre dos mundos, o que me permitió a mí. Miren, ha habido una cosa muy interesante ahora que ustedes hablan de las políticas públicas. Creo que uno de los éxitos, ¿sí?,
que yo he tenido como académica se lo debo a mi paso por el sector público, ¿sí? Lo que he hecho, porque justamente me dedico a cuestiones de seguridad, seguridad nacional, seguridad humana, pero esto ha sido por mi experiencia en el sector público, ¿no? Yo puedo decirlo, yo no soy un académico que se haya especializado desde los libros, yo me especialicé desde la vida, desde el ejercicio de una profesión, y eso al mismo tiempo que a mí me ha enriquecido la vida académica, creo que yo he podido transmitir estas experiencias a los que vienen detrás de mí y que a lo mejor no necesariamente se dedican al servicio exterior o a la diplomacia, pero que tiene que ver con nuestra cotidianidad, como es precisamente la seguridad humana, o hablar del fenómeno del narcotráfico, ¿no? O hablar, por ejemplo, el día de ayer estuve poniendo a mis alumnos internacionalistas, por cierto, a leer sobre la iniciativa Mérida. ¿Qué es esto de la iniciativa Mérida, no? Mañana recibimos una delegación de alto nivel y vamos a escuchar que se termina la iniciativa Mérida. ¿Qué es esto? ¿Por qué se termina y qué queda? Y si lo que queda, quede mejor o quede peor tiene de la iniciativa Mérida, ¿no? Creo que es muy importante. Esa transición de la práctica a, vamos a dirigirnos a esto, qué implicaciones tiene la formación que están teniendo estos futuros profesionistas con los que tenemos ese impacto. Incluso yo creo que fue al revés, ¿no? Porque se va primero a la academia y después a la práctica, ¿no? Yo vengo de la práctica a la academia, ¿no? Como Okay. muchos de nosotros. Hoy en día, por razones que no vienen al caso que yo comenté en este foro, muchos de los diplomáticos de carrera del gobierno mexicano estamos en diversas universidades, tanto privadas como públicas, que es mi caso en el Colegio de San Luis. Ese es un enriquecimiento que es fácil suponer que se presenta en otras actividades que también tienen que ver con los recursos y cómo son aprovechados. Creo que en este sentido, cuando nos estamos refiriendo también al agua como un recurso, estamos implicando también decisiones de una gran trascendencia acerca de la seguridad y de la vida, y que también pueden ocurrir en ambientes que podríamos percibir masculinizados. Maestra Hernández, ¿qué nos podría decir al respecto? Sí, claro, casi que yo platicaría el otro lado de la moneda de lo que la doctora Melida acaba de poner pues aquí en la mesa, porque justo de formación yo soy ingeniera civil. Entonces, desde el inicio de mi formación, pues fue tener convivencia únicamente con varones, perdón, en una generación de 200 ingenieros, que fue la mía, pues éramos 15 mujeres, ¿no? De las cuales sí la mayoría terminó, y bueno, pues nuestra experiencia era que teníamos que tomar clase únicamente en un salón solamente con varones, teníamos que salir de práctica, el ingeniero civil requiere hacer muchos recorridos de obras y demás, muchas veces también pues en ambientes donde solamente eran varones. Y pues eso en realidad ha sido lo que me ha acompañado en toda la trayectoria. Eso es lo más sorprendente, ¿no? Que de eso que en un principio para mí fue pues algo a lo que me tuve que adaptar, pues en realidad ha sido todo un proceso hasta el día de hoy, ¿no? Entonces yo quisiera compartir 3 anécdotas justo en las etapas. Una, esta parte de que en mi formación como ingeniera civil llegué a tomar clases en un salón donde era yo la única mujer, pero eso después en la vida profesional se ha repetido y se repite. O sea, mis medios, mis reuniones muchas veces vuelvo a ser en donde soy la única mujer que se encuentra en una sala, en una reunión de trabajo, ¿no? Entonces, una de las primeras anécdotas, justo en mi primer trabajo, antes de concluir mi formación como ingeniera civil, pues entré yo a trabajar, el tema del agua, y bueno, éramos una brigada de 2 ingenieros, nuevamente yo era la única mujer, y bueno, el trabajo era
ir y medir e identificar a los grandes usuarios de agua de la ciudad. Entonces teníamos que llevar un medidor ultrasónico, un data logger y una computadora, que en conjunto pues pesaba más de 20 kilos, ¿no? Entonces eran 11 varones y yo que al principio me quedé, bueno, y entonces, ¿y ahora qué hago, no? O renunciaba o realmente le daba la vuelta y pensaba yo entonces qué estrategia seguir. Y por supuesto, es ahorita que comentaban el tema de tener la visión o de ver, tener otra perspectiva de las cosas. Entonces sí, pues rápidamente reaccioné y dije, claro, no es mi responsabilidad cargar el equipo. Mi responsabilidad es moverlo, es desplazarlo, hacer las mediciones y me las ingenié. Me las ingenié y por supuesto daba el mismo rendimiento que mis compañeros. Y lo maravilloso fue que pues teníamos al final de cada semana entregar nuestros expedientes de los recorridos que habíamos hecho. Y bueno, a mí tuve la iniciativa justo de, además de los expedientes, pues entregar una hoja con el resumen y el registro de todo el trabajo de la semana. Y fue que en ese momento me dijeron, ingeniera, tuve mi primer ascenso en ese contexto, y me dijeron, no, mejor encárgate por favor de la organización de todas las brigadas, tú que ya estuviste en campo, que ya sabes lo que se puede y lo que no se puede hacer, y fue una manera de ver de forma diferente las cosas, y bueno, coincidió que, pues que estaban ahí mis compañeros de generación, algunos de ellos, y que en su momento, bueno, pues me tocó ya ser la responsable de esa área, ¿no? Esa es una de las primeras anécdotas y que me gusta comentarla porque es justo como enfrentar y ver las cosas de manera diferente para realmente enfrentar retos que se presentan. Otra, y que, bueno, aquí le platicaré yo a la doctora Medina, también tuve oportunidad de participar en una sección que es que forma parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Fue en un paso que también tuve en la CONAGUA, en la Oficina de Asuntos Binacionales. Entonces ahí la anécdota, el ingeniero principal de la SILA, un ingeniero que ya lleva más de 20 años en el cargo, la primera vez que me toca ir a una reunión allá en Ciudad Juárez, pues me ve entrar y me dice, ay, ya llegó la niña. Yo me quedé totalmente sorprendida y dije, ¿la niña? ¿Cuál niña? ¿Dónde? Sí, llegué yo. Y bueno, sí, es un shock, porque sí, esos medios, la verdad, ahí en ese tipo de reuniones y de trabajos, porque además eran binacionales, está la parte mexicana y siempre pues asistía también la contraparte americana, pues iba yo representando a la CONAGUA, nuestra institución que maneja el recurso agua, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso sucedió en la primera reunión. Y bueno, después de 5 años, pues sí fue todo un logro realmente el que mi voz se escuchara, el que mi visión se escuchara, el que mi opinión fuera escuchada, ¿no? Eso es otra de las anécdotas que tengo. Y una tercera, justo cuando ya gracias a esta trayectoria, pues logré llegar a puestos directivos en el sector. Pues sí, me encontraba yo, me tenía que integrar o tenía que ser yo cabeza de grupos, principalmente varones, y algunos de ellos con muchos años en las instituciones, ¿no? Y que veían, de entrada era un choque tremendo para ellos, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo que ella va a ser nuestra jefa y ella es la que nos va a tener que decir qué hacer, ¿no? En realidad ahí la estrategia fue siempre, y que además lo considero yo muy importante, el reconocer también el conocimiento que ellos tienen y el hacerlos partícipes del trabajo, el explicarles cómo quizá ellos ven una parte de todo un proceso, pero que en realidad lo que ellos hacen es muy importante, ¿no? Entonces ha sido muy satisfactorio justo cómo he logrado integrar a estas personas, porque sí me ha tocado ser, nuevamente estar en mesas de trabajo donde vuelvo a ser la única mujer, o sea, y por eso lo recuerdo desde mi formación de ingeniera civil, que ahora en la parte laboral se vuelve a repetir, y ahora siendo yo la que encabeza y la que debe tomar las decisiones y la que debe dirigir el barco, y el cómo debes realmente incorporar a todo tu equipo, ¿no? Y no importa la edad, no importa el género, y pues la verdad sí lo que procuro es que sean más diversos los grupos de trabajo,
por especialidad, pero también por género. Y no porque sean mujeres, sino porque tienen la capacidad y deben ser también escuchadas. Retomando estas anécdotas desde los aspectos de formación en una de las facultades que continúan siendo de una manera muy marcada, masculinizadas, y ser la única estudiante suele ser además un ambiente, digamos, que puede ser hostil incluso en algunos momentos y de formas más directas o más suaves, pero por ejemplo, al referirse a las mujeres como la niña, son situaciones en las que mencionabas, hay que saber darles la vuelta y saber funcionar, y tener presente cuál es mi función aquí, independientemente de el estilo, la forma en la que se estén dando las cosas. Y en la primera de estas actividades, parece que se notó algo que era diferente a cómo estaban funcionando habitualmente estos equipos. Y por lo pronto, lo que derivo de lo que nos has compartido también acerca de dirigir grupos de personas que además son más grandes o con más experiencia y que les puede costar mucho trabajo el ver una figura de autoridad en alguien más joven y además mujer, que hay pocas, que esta sensibilidad, esta practicidad, una capacidad de reconocimiento y de colaboración y de aprecio, tiene mucho que ver con estas formas de poder darle la vuelta y que estos grupos trabajen contigo. Así es. Y que realmente lo hagan. ¿Notaste algún cambio en ellos de cuando empezaste a trabajar con ellos y dirigirlos a cómo lo hacen ahora? Me llama la atención de esa tercera anécdota, este giro que pueden dar y que a veces no lo esperamos. Sí, claro, porque además, digo, mi desempeño ha sido mayormente en el sector hidráulico y bueno, yo además de la carrera de ingeniería civil tengo una maestría en ingeniería ambiental. Entonces era también asociarlo quizá a dejar de ver el agua únicamente como el agua que pasa por el tubo, sino el agua como parte de un entorno. Entonces también empezaron a hacer la asociación de mi presencia y de mi figura como un cambio de mentalidad en la gestión de los proyectos y del recurso. Entonces sí, quise también manejarlo así y creo que fue también una ventaja, y que entonces decían, claro, es que entonces es importante sanear un río porque no solo es poner un drenaje, sino porque en realidad es algo vivo y que le va a dar vida al entorno, ¿no? Entonces creo que se logró ese cambio y no solo fue por mi presencia como mujer y como jefa, sino una mentalidad en abordar los proyectos y los temas. Muchísimas gracias. En ese sentido, en estas anécdotas que nos acaban de comentar tanto la maestra Hernández como la doctora Medina, creo que nos permiten apreciar elementos que desde las perspectivas de género y las formas en las que estamos observando los cambios en el liderazgo, tendríamos formas de entenderlo desde esta postura, desde una postura teórica acerca del género. Doctora Camarena, ¿cómo podemos entender todo esto que nos han platicado? Bueno, me parece sumamente relevante e interesante escuchar a la doctora Fuensanta y escuchar por el momento a la maestra Claudia, porque estas historias nos permiten también darle sustento a la participación femenina en los diferentes ámbitos de la sociedad, y particularmente nosotros investigamos la participación femenina en las instituciones de educación superior, que si bien resulta relevante, es reconocer que es un fenómeno reciente, complejo, y que cada vez está adquiriendo mayor penetración
Y digo mayor penetración porque la mujer trabaja todos los días en romper la idea de que no puede llegar a un puesto. Y una mujer que trabaja pensando que no puede llegar a un puesto, acciona. Y cuando una mujer entra en acción, es una mujer que puede de alguna manera empoderarse, porque hablamos del empoderamiento económico, ¿sí? Pero hablamos también del empoderamiento interno de la mujer, el romper con las barreras, tanto internas como externas, y hacer visible esa circunstancia de desigualdad, al menos en lo que se refiere al ascenso en los cargos de gestión y administración en nuestras instituciones, y en ocasiones también en esa desigualdad salarial. Entonces, hablar de género es hablar de una categoría analítica, ¿sí? Y de esta categoría analítica es, como se dice culturalmente, lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, la distribución económica del trabajo. Y en la distribución económica del trabajo, sí, en esencia y desde nuestra identidad, como seres humanos tenemos características comunes en relación a las habilidades cognitivas y las habilidades blandas que podemos expresar. Parecería que los hombres han expresado con más contundencia las habilidades cognitivas que las habilidades blandas. Y esto no quiere decir que las mujeres no tengamos esa capacidad o que los hombres no tengan la capacidad de desarrollarlas o de mostrar las habilidades blandas, sino va más allá de las masculinidades, de cómo se construyen las masculinidades y cómo se construye la feminidad. Y esta feminidad no es un asunto aislado de lo que sucede en los diferentes contextos del mundo, sino es un asunto que se hace visible, que tiene que ver con creencias, que tiene que ver con normas, que tiene que ver con hábitos y que tiene que ver con procesos culturales de cambio en nuestra sociedad. Podemos afirmar que en el ámbito de las organizaciones hay dos estilos de liderazgo que tradicionalmente se estudian, el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. Y el liderazgo transformacional atrás conlleva aparentemente, y digo aparentemente porque no es privativo solamente de los hombres, sino es más fácil identificar hombres que tienen el ejercicio del liderazgo transaccional, es decir, que están en la competitividad, están luchando por una posición individual en el campo del trabajo, que no necesariamente les interesa tanto trabajar en grupos, y que son como parte de ese liderazgo, hay recompensas o hay castigos. Pero no estamos hablando de un liderazgo que impacte, de un liderazgo que trascienda, de un liderazgo que forme equipos. Y la mujer, cuando tiene la posibilidad de trabajar en ámbitos mucho más allá de los ámbitos, en la estructura de los aspectos tácticos, y llega a ser un líder, incluso un CEO, se da cuenta del liderazgo transformacional. Y digo que se da cuenta porque en el camino ha tenido que mostrar mucho más que los hombres, y ha tenido que mostrar mucho más que los hombres. ¿Por qué? Porque ha tenido que mostrar que puede hacerlo bien y tiene que hacerlo a veces mejor que los hombres, y a veces mejor que los hombres para poder ser creíble y para poder impactar en la sociedad y para poder impactar en las organizaciones. Entonces, el estilo de liderazgo en términos generales de la mujer puede estar mucho más encaminado a un liderazgo como agente de cambio, un agente de cambio en el que procure cuidar a su equipo, que procure que crezcan juntos, que puede ser hasta criticada porque las decisiones las toma en consenso, que puede ser hasta cuestionada por los resultados que entrega, pero el resultado es el de equipo, comparte, incluye. Es más incluyente precisamente esta manera de dirigir. Es un liderazgo más participativo, y no quiere decir que el liderazgo del hombre no sea importante, sí, pero es un liderazgo visto desde diferentes ópticas. Uno es más inspirador y el otro es más pragmático, más práctico. Entonces, en el equilibrio de estas dos fuerzas, en el equilibrio de los dos hemisferios cerebrales, pues tenemos como consecuencia que las mujeres, en esas barreras internas que pueden ser de carácter cultural y que están muy señaladas como parte del techo de cristal, ¿sí? Vemos que no necesariamente nos damos siempre cuenta de que la mujer puede igualmente que el hombre. Lo que sucede es que los estereotipos orientados hacia las características de género, porque además hay quien piensa que las características de género son de mujeres y las características de género son de hombres.
Entonces, en ese orden de ideas, hablar de ser mujer es mostrar que puedes, en el caso de las mujeres que quieran ejercer la maternidad, bueno, bien, y además quieran tener una carrera ascendente, pues tienen o bien que postergar la maternidad o no pensar en la maternidad, y no pensar en la maternidad y en ocasiones en el cuidado de otros, porque la competencia para poder conservar sus espacios es fuerte, es dura. Y en esa dureza y en esa fortaleza, bueno, también habría que señalar al sociólogo Pierre Bourdieu, que dice, hay violencia simbólica. O sea, hay muchas formas de violencia, y una de las formas de violencia es la violencia simbólica, y las mujeres pueden ser lamentablemente víctimas de esto. Entonces, yo me atrevería a decirle que seguimos trabajando para hacer visibles esas barreras externas que tienen que ver con variables sociodemográficas y contextuales, y esas barreras internas que tienen que ver con asuntos culturales, con asuntos que nos permitan darnos cuenta que podemos tener las mismas capacidades. Y si lo vemos desde el punto de vista histórico, en los 70 incluso se enriquece muchísimo, yo diría humildemente que se enriquece la matrícula universitaria porque una gran cantidad de mujeres ingresa. Y digo ingresa pues porque le da equilibrio a la vida. La vida es de hombres y mujeres, no porque nosotros podamos hacer algo mejor que los otros, sino porque es el equilibrio. Y esa carrera ha avanzado y avanzado y avanzado, y actualmente en nuestra entidad hay mayor número de estudiantes mujeres que de estudiantes hombres. Pero nos hace falta que esto se refleje en el ámbito laboral, porque a pesar de que la mujer se está preparando constantemente, parece que tiene mayor compromiso con su preparación y con su equipo, todavía no tiene las mismas oportunidades. Todavía queda una brecha grande por recorrer, y una brecha grande en los aspectos de salario. No es a nivel nacional, es a nivel internacional. Okay. Maestra Garduño, noto la coincidencia con muchos de los aspectos que se han estado virtiendo aquí. Pienso, por ejemplo, en lo que nos comentaba la doctora Medina acerca de... Hay ámbitos en los que se ve con mucha claridad la necesidad de la diversidad, como el diplomático. Hay otros en los que esto se ve como algo conveniente, y algo que ayuda a alcanzar mejor las metas, en algo en lo que necesitamos verlo de una manera diferente. Y ese es el punto de vista, por ejemplo, que trajo alguien como la maestra Hernández a la Conagua. Y ahora que la doctora Camarena nos comentaba acerca de el manejo de los estilos de trabajo, las diferencias que puede haber, el sector de aviación tampoco es un sector sencillo. Y pensando en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo he escuchado descrito como un avispero desde el punto de vista de la aviación. Es un aeropuerto muy complicado. Entonces, por supuesto, nosotros lo resumimos para términos de presentación, pero yo quisiera poder mostrarles las listas de las actividades de las panelistas que nos acompañan el día de hoy, y la de la maestra Garduño no es la excepción en términos de estos equipos. En ese sentido, sobre lo que nos comentaba la doctora Camarena acerca del liderazgo y las diferencias, lo que nos comentaban la maestra Hernández y la doctora Medina acerca de cómo sirve esta diversidad en este sector tan complicado, ¿cuál es su experiencia, maestra Garduño? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco infinitamente la invitación a la doctora Camarena para poder compartir este espacio el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, pues lo que yo les puedo compartir es que con una trayectoria de más de 26 años en el ámbito aeronáutico y de logística aérea, he sido testigo de que ser mujer y ocupar puestos de liderazgo en esta industria de la aviación no es algo común. Pues tan solo por comentarlo, en México en 2020, tan solo el 16% de las mujeres ocupaban puestos directivos. Y también, de acuerdo a las cifras de la OASIS, la Organización de Aviación Civil Internacional, apenas el 3% de los puestos directivos en la industria de la aviación, y esto hablando en América Latina, son ocupados por mujeres.
lo que demuestra que a pesar de los avances de la inclusión laboral, la población femenina se enfrenta a una brecha de género. En mi caso puedo decirles que he sido afortunada porque mi género no ha sido un impedimento para estar en esta posición, a donde puedo desarrollar mis habilidades, porque he coincidido con personas que han impulsado mi talento y fueron modelos a seguir definitivamente. Hoy reconozco que para llegar a la posición a la que ocupo, pues sí poseía una ventaja fundamental, pues nunca dudé sobre mi futuro profesional. Siempre supe dónde quería trabajar. Todo mi esfuerzo, mis estudios, mi energía estuvieron enfocados en lograr ese objetivo. Pues fue algo que yo me tracé como propósito desde que era una niña. Estaba claro, quería pertenecer a una aerolínea, quería pertenecer a la industria aeronáutica. Así que, pues, tras estudiar administración de empresas turísticas, visualizaba ya cumplida mi meta. Mis inicios fueron en 1994, cuando entré a trabajar a la aerolínea Transportes Aéreos Ejecutivos, en ese entonces se conocía como TAESA, y que principalmente sus vuelos eran nacionales. Así que entré al área de reservaciones y boletos, y naturalmente mi ambición era seguir desarrollándome y crecer. Ahí fue donde cultivé mis aspiraciones profesionales marcadas por mi trabajo, mi esfuerzo y mi compromiso. Y desde que empecé dije, voy por el siguiente puesto. Y cada vez que veía una oportunidad de escalar, hacía absolutamente todo lo posible para llegar y demostrar mis capacidades. En ese entonces combinaba el trabajo y el estudio y llegó mi primer ascenso. Mi primer ascenso fue como supervisor de tráfico en el aeropuerto a mis 19 años. Yo estaba muy emocionada. Tenía a mi cargo en ese entonces supervisar la operación de 30 personas, más o menos, en el turno vespertino. Y me enfrenté al primer rechazo por parte de un colega que venía de trabajar de mexicana de aviación. No sé si porque él decidió dejar mexicana o porque si lo decidieron que si se saliera. No sé exactamente, pero su experiencia era de más de 20 años. Y su puesto en ese entonces, en esta aerolínea de TAESA, pues era como agente de servicio al pasajero. En consecuencia, yo era su jefa inmediata. Y me dijo, mira niña, tú no me vas a venir a decir cómo tengo que trabajar. Te llevo muchos años de experiencia. Su comentario me pareció inapropiado, pero no voy a negar que se me hizo un nudo en la garganta. Y lo único que podía visualizar en mi mente era cómo me hacía bolita y cómo abrazaba mis piernas. Y sentí que todo se caía en pedazos. En realidad, creo que lo que estaba experimentando era miedo. Esta sensación que pudo haber sido un punto de inflexión en donde yo pude haber decidido abandonar mis inicios de liderazgo definitivamente o continuar. Pero lo que elegí fue continuar. Así que tomé aire, lo ignoré y me dediqué a trabajar. Con el tiempo él se dio cuenta de que yo contaba con esas capacidades y esas habilidades para el puesto y pues me gané su respeto. Después de 4 años de haber laborado en esta aerolínea, se abre una oportunidad de poder cambiarme a otra aerolínea internacional. En ese momento era la aerolínea Northwest Airlines, que ahora ya no existe porque la absorbió Delta. Y aún recuerdo las palabras de despedida de este colega. Me dijo, niña, sabía que solo alguien como tú podría moverse a una aerolínea internacional. Te lo mereces. Yo seguiré aquí porque eso me tocó. Así que posteriormente decidí estudiar la carrera de Comercio Exterior y Aduanas. Eso también ya tiene algunos años. Seguía trabajando. En mi salón se conformaba por 5 mujeres y 20 hombres, por lo que desde ese momento me enfrentaba nuevamente a temas de género, pues el perfil al que estaba enfocado el plan académico era para desarrollarse como vista aduanal, bueno, en ese entonces así se le llamaba, hoy se le conoce como verificador en el ámbito del comercio exterior, y el otro perfil era como dictaminador, o sea, perfiles que totalmente estaban, digamos que enfocados hacia el género de los hombres. Y la verdad, no me gustó mucho porque pensé, dije, esto me va a llevar a sumergirme en el mundo de las aduanas, un mundo que es liderado por hombres, eso fue lo que pensé.
Y pues la verdad es que después de 2 años en esta carrera decidí cambiarme a la licenciatura de Comercio Internacional, ya que me llamaban más la atención los temas comerciales. Y de esta manera, pues yo podría continuar en el ámbito aeronáutico, que es lo que más me gusta, y me podía desarrollar en el área de logística y de negocios. Lo que sí considero es que gran parte de mis logros se deben a la pasión que siento desde pequeña por esta industria de la aviación. También les quiero compartir, en 2009, cuando me encontraba trabajando en KLM, es una aerolínea holandesa, surgió una fusión con la aerolínea Air France. Ahí tuve la oportunidad de estudiar francés como por parte de la compañía. Aunque ya tenía un poco de conocimiento sobre el idioma, pues esto me ayudó a reafirmarlo. Aparte de que era mandatorio para poder trabajar en esta distinguida línea aérea. Y pues empecé a estudiar francés, lo estudié arduamente porque no quería que ninguna puerta se me cerrara. Con esa férrea mentalidad, pues fui subiendo escalones dentro de la organización, así que en total pasé por 5 aerolíneas, 5 cargos diferentes que me llevaron a conocer las entrañas de las compañías, pasando desde servicio de pasajeros, temas operacionales, manejos de aeropuertos, pasando por departamentos comerciales y carga aérea. Sí ocupé puestos gerenciales y de dirección, actualmente como directora comercial en ICS Group México, donde orgullosamente representamos 11 aerolíneas de carga. Lo que creo es que el desequilibrio que existe en cuestión de inclusión y género en la aviación continúa siendo grande y notable. Aún es muy evidente la ausencia de mujeres a niveles de dirección y aún más en consejos de administración en las empresas del sector aéreo. De acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, que representa 290 aerolíneas en el mundo, también coincide que la proporción de mujeres que desempeñan funciones directivas dentro de la industria es tan solo el 3%. Hay algunas empresas que involucran mujeres, pero más por una cuestión de cumplimiento normativo o por estar dentro de los parámetros de la ESG, que por sus siglas en inglés habla de los 3 ejes principales, que son los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, que la comunidad inversora utiliza para medir el impacto y su sostenibilidad sobre sus inversiones. El COVID-19 ha impactado de lleno al número de viajes nacionales e internacionales, pues bajaron en un 85% y alrededor de 85 países o un poco más continúan cerrados, es decir, las fronteras siguen cerradas. Dada esta, pues hay una incertidumbre por la dificultad de ponerle una fecha a esta recuperación. El sector ha perdido mucho atractivo laboral, por lo que estar dentro de los parámetros de estas mediciones, pues las compañías se consolidan con su posicionamiento y tienen que estar a la vanguardia para mejores prácticas internacionales, en el que el impacto del COVID-19 pues subraya la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles, resilientes, inclusivos y competitivos. Esto como vía para la recuperación. Incluso quiero compartirles que la carga aérea ha sido un negocio que ha servido a todas las aerolíneas para poder sortear la pandemia y ha tenido un crecimiento exponencial, el 9.9% a nivel global respecto a 2019, porque no lo podemos comparar con 2020, ya que fue un año atípico. Y lo que hicieron las aerolíneas al perder tanto pasajero, empezaron a ocupar los asientos para movilizar esta carga. Sin embargo, considero que hay compañías que verdaderamente estiman la inclusión y el impulso del talento femenino hacia altas direcciones. Esto como una fuerte ventaja competitiva que, unida a otros indicadores, puede hacer la diferencia entre una empresa que trascienda y otra que no trascienda. También quiero compartirles que para ayudar a disminuir esta brecha de género en la industria aérea, la Asociación Internacional de Mujeres de Aviación es una organización que existe desde 1988, promueve que las mujeres ocupen puestos directivos y estratégicos dentro de la industria y en conjunto con otros institutos llevan a cabo diferentes actividades para fomentar esta participación de la mujer en la industria. Y pues lo que hacen es difunden la aviación, otorgan becas a mujeres y niñas, crean conciencia, buscan medios que eduquen, que inspiren, que fomente el inicio de formación, sobre todo de jóvenes mujeres dentro de la aviación. Y como resultado,
o gracias a esta iniciativa, el porcentaje de mujeres activas en la industria aérea, por lo menos en Estados Unidos, se ha incrementado en las últimas 2 décadas, representando un 6%, y en México se representa un 2.1%. Aquí me gustaría también sí hacer una crítica, porque creo que estas iniciativas tendrían que tener un poco más de difusión. En lo personal lo conozco porque estoy dentro del sector de la aviación. La aspiración de muchas mujeres y algunas empresas es cambiar el panorama para lograr la igualdad y con ello generar más beneficios para el país. Es una decisión de negocios. Es importante tener no solo organizaciones representativas, sino resilientes, capaces de transformarse. Tenemos que ser más diversos e incluyentes, ya que las compañías son las que tienen la responsabilidad de impulsar esa participación. Muchas industrias como esta sí se están transformando hoy en día, gracias al empoderamiento de la mujer. Aunque aún queda muchísimo camino por recorrer, es cada vez más común encontrar mujeres líderes en distintos ámbitos. Sin embargo, para continuar por esta senda en la que se abran cada vez más espacios a mujeres transformadoras, será importante repasar dentro de nuestra historia aquellas quienes han sido ejemplo en los tiempos en el que no necesariamente el entorno era favorecedor. Por ejemplo, en México, en la industria de la aviación comercial principalmente, se han registrado hechos trascendentes como el de Emma Catalina Encinas, quien en 1932 recibió su licencia de piloto de turismo. Concepción Ivonne Bernard fue la primera mujer en ingresar como piloto a una aerolínea nacional, que fue a Mexicana de Aviación, en 1975. Y en 1999 se lleva a cabo el vuelo México-Ciudad Juárez, México, por Aeroméxico, en un avión McDonnell Douglas DC-932, con una tripulación femenina en la cabina de mando. La piloto aviadora Elizabeth Abadie como comandanta y María del Pilar Isasi como primera oficial. Digamos que nos falta todavía mucho camino. Estamos hablando de décadas y aumentos que podría sonar grandes. Se dobló el porcentaje de mujeres, pero el porcentaje inicial era 3%. Y estamos hablando de una representación que, aunque se notan esas ventajas, necesitamos también ambientes que los noten. Y es algo que compartimos con las panelistas que nos acompañan. Esa capacidad para reconocer qué es lo que quiero, qué es lo que es importante, en dónde me coloco y cómo procuro las mejores oportunidades para desempeñarme en esto que es importante para mí. Lo estamos viendo desde los aspectos de seguridad, desde los aspectos que tienen que ver con el cuidado de los recursos y desde aspectos que podrían parecer tan poco visibles acerca de la complejidad que conllevan y que creo que esto es algo que comparten al respecto de sus trayectorias, esa claridad acerca de hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que me interesa, en dónde quiero estar. Pensando en este desarrollo profesional, doctora Medina, y estoy pensando en una trayectoria que también ha atravesado algunos de los momentos más álgidos de lo que podríamos llamar la modernidad. Pensaba en los gorilatos en América Latina, el establecimiento de los tratados de libre comercio y los grandes cambios que llevaron con las grandes amenazas que podían implicar mantenerse en algo como los temas de seguridad y después hacer esta transición y este puente entre lo que se vive, lo que se necesita, lo que hace falta y a quienes formamos en una vida académica. Hay, ¿qué elementos, qué habilidades considera que han sido particularmente útiles en una trayectoria como la que nos acaba de contar? Perdón, doctora, está cerrado su micrófono. Sí, yo creo que un elemento que ha sido útil y que no podemos, pues no podemos olvidar es el estudio.
nosotras como mujeres profesionistas que hemos querido alcanzar ciertos niveles, nos hemos visto compelidas a estar estudiando, más allá de si somos hombres o si somos mujeres. Yo creo que el estudio es una característica, ¿no? Yo personalmente cada vez me convenzo más de la necesidad de la educación continua, no formal, sino que es un trayecto de vida, es una necesidad de vida, ¿no? Mientras uno, y también yo creo que el registrar ciertas cosas, el darle la importancia que tienen a ciertas cosas, aprender a seleccionar lo que es verdaderamente importante de aquello que no es tan importante en nuestra vida profesional, ¿no? O aquello que de veras va a tener un impacto en nuestra vida profesional de aquellas otras cosas que no la va a tener, ¿no? Por mucho que nosotros hagamos o mucho que nosotros queramos, ¿no? Eso yo creo que es un aspecto también que a mí por lo menos yo creo que me pudo haber ayudado. Y fundamentalmente el estudio, ya lo dije, la selección de las cosas y tener muy claramente qué quiero, cómo voy a lograr las metas, ¿no? Siempre tener una hoja de ruta, como se dicen ahora en las ciencias sociales, ¿no? ¿Cuál va a ser mi hoja de ruta para lograr lo que quiero, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para esa hoja de ruta, ¿no? Y va desde cuestiones tan sencillas como lo estoy viendo ahorita en una persona. Yo tengo ahorita enfrente de mí un reto y se los voy a compartir porque al mismo tiempo que me halaga, me está llenando de miedo. Una persona, un joven, una persona que tiene una maestría en cuestiones agrícolas, pues acaba de ser nominado y acaba de ser aceptado en la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer una maestría en seguridad nacional, pero su tema va a ser la gripe aviar y sus repercusiones en la seguridad nacional. Y ha decidido que yo lo dirija. Y el primer escollo, que pues seguramente que él tuvo que salvar, porque un civil, ¿no? Porque un civil, además mujer, voy a tener que dirigirlo y encima voy a tener que aprender, que también es un proceso, pues de la gripe aviar y cómo esto puede impactar la seguridad nacional. Y lo primero que aprendí fue que el consumo más grande de proteína que tiene México es justamente a través del pollo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, tener también la capacidad de la apertura, de no casarse con sus ideas, ¿no? Creo que hoy en día es el reto más grande que tenemos que enfrentar todos, no nada más las mujeres, pero además las mujeres es como una cuestión simultánea, ¿no? Porque vamos del tener que adaptarse a este mundo nuevo, y nuevo en el sentido más amplio de la palabra, sobre todo a partir del COVID-19, que incluso vamos a tener que revisar la pertinencia de nuestros estudios, de nuestras carreras, de las disciplinas, porque yo sí lo creo, ¿no? Hay un antes y un después del COVID-19 a nivel planetario, ¿no? O cómo están incidiendo estos grandes flagelos de la humanidad en esto, y tener la capacidad de poder adaptarse, querer adaptarse a los nuevos lineamientos que nos está exigiendo el mundo, ¿no? Doctora, toca un tema que en aspectos de género es una constante, y por una parte quisiera destacar dos elementos. Uno, al hablar de la educación continua como una necesidad, que coincide mucho con lo que nos comentaba la maestra Garduño, eh, si esto quiero, tengo que saber idiomas, así que voy a entrar a francés. Habla también de una capacidad de autocrítica, una capacidad de identificar lo mucho que no sabemos, la disposición a aprenderlo. Pero ahora que nos mencionaba sobre esta situación de dirigir un trabajo
con aristas tan complejas, tan relevantes y con tantos impactos, acerca de algo que también es nuevo y el miedo que nos genera, el miedo a equivocarnos, el miedo a entender junto con nuestros estudiantes de la mejor manera posible, porque tampoco es que haya tantas personas que sí lo entiendan. Entonces, esto es algo peculiar, creo, en los medios académicos y creo que estarían ahí además otras capacidades que hayan servido. ¿Es así? Sí, sí, es justamente que en la hoja de nuestra existencia, que es aquello que nos, identificar muy claro que es aquello que nos ha permitido llegar a un momento y a veces transitar de unos hechos a otros o de una historia de vida a otra historia de vida. Pero además también enseñarles a las personas que vienen detrás a tratar de identificar eso, ¿no? Yo por lo menos sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo para fortalecer las capacidades, ¿no? Yo creo que un aspecto que tenemos que tener un especial interés es lograr un desarrollo humano, pero un verdadero desarrollo humano habla del fortalecer las capacidades y de resiliencia, ¿sí? Si no, no hablamos de un desarrollo humano, ¿no? Por este mundo cambiante que cada vez está demandando que fortalezcamos nuestras capacidades, que identifiquemos nuevas capacidades y que seamos capaces de ser resilientes y finalmente, en algunos aspectos, empoderados, ¿no? Ok. Eh, es no encuentro las palabras para destacar la trascendencia de esta capacidad de resistir, aunque las cosas se vean muy difíciles y en el caso de las mujeres, esto puede ser complejo por lo que nos comentaba la doctora Camarena, como si hubiese encima de que tenemos que, junto con todos, buscar soluciones, en las mujeres hay una necesidad de demostración y de nuestro lado también una ventaja en esa diversidad desde nuestra visión y que quisiera retomar lo que nos comentaba la maestra Hernández acerca de esto que le ha servido en los equipos de trabajo. Y estamos hablando de alguien que se formó desde licenciatura en grupos donde eran, si mal no recuerdo, 5 a 200 la proporción, aproximadamente. Y entonces estas habilidades de inspirar resiliencia en los equipos de trabajo, de inspirar colaboración, de hacer notar que estoy de tu lado, no vengo aquí a imponerme o amenazarte, sino a trabajar contigo en una formación en ingeniería desde el principio y en responsabilidades como la de estos recursos. Habría algunos elementos que diría maestra Hernández, híjole, en medios masculinizados, cuando estamos empezando con esta brecha, esto nos conviene más. En su experiencia, ¿cuáles serían estas? Bueno, yo creo que es muy importante la creatividad, lo que han comentado, la creatividad basada en el conocimiento. O sea, por supuesto es muy importante la constante preparación formal y no formal, porque justo es la manera en que finalmente con una visión quizá diferente nosotros podemos complementar. Y justo en el tema del agua es algo que a nivel internacional llama la atención, porque si nosotros lo vemos en el día a día y a nivel muy local y muy puntual, las mujeres son, como lo han mencionado también aquí, las responsables del hogar, las responsables de dar alimento en muchas ocasiones, las responsables de mantener limpio la casa, el entorno, y en todas esas actividades el agua es un elemento fundamental. Entonces, las mujeres y el agua, inclusive hay grupos internacionales ya uniendo estos dos temas,
se vuelve muy importante. Lo que llama la atención es, por ejemplo, en nuestro país, que en realidad esta lógica no ha permeado en las instituciones que manejan el recurso hídrico y que en realidad hay un desligue entre quiénes podrían ser los más afectados y que podría ser muy interesante su participación en la toma de decisiones y que nos encontramos con instituciones pues, que vuelven a ser totalmente dominadas por los varones, ¿no? Entonces es algo que a nivel internacional llama la atención. Nuevamente también mi experiencia en estos grupos binacionales era que llegaba el equipo mexicano y nuevamente pues era una mesa donde pues era la única que participaba yo en la parte mexicana. Nos sentábamos con la contraparte, el grupo de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, que es quien ve los temas del agua, y pues total, una diferencia total. Sus grupos se veía una equidad, una participación muy activa de la mujer, a lo que llevaría que en realidad no es una limitante el género, ¿no? Y que ojalá en el tema del agua, en el tema de los recursos naturales, ha cambiado un poco el contexto si lo vemos desde recursos naturales, pero en el tema agua tenemos todavía una brecha muy grande que cerrar entre entender cómo es a nivel puntual la mujer quien tiene mucha responsabilidad y toma muchas decisiones, y cuando se toman o se deciden los grandes proyectos, pues hay una ausencia total de la mujer, ¿no? Entonces, creo que es algo que se tiene que manejar con creatividad, con una adecuada toma de decisiones. También el tema del medio ambiente ha cambiado en el sentido de que los grupos deben de ser multidisciplinarios. Creo que tendrían que ser también multigénero, no sé si sea el concepto adecuado, pero creo yo nos debemos de dar la oportunidad como país de que en todos los temas y en temas tan importantes como el manejo de recursos y el agua, pues ver cómo impulsar la participación de la mujer, porque creo que su visión puede complementar mucho el cómo solucionar los problemas que tenemos y que además son muy fuertes en el tema del agua. Nuestro país vive en un contraste muy... tenemos una región centro y norte con una escasez muy grande de agua, mientras que en el sur tenemos un exceso. Y bueno, el mayor desarrollo económico y la zona que aporta el mayor porcentaje del PIB es centro y norte, ¿no? Entonces sí, es algo que como país tenemos ese gran reto también de trabajar en ello. Si me enfoco a la parte donde está la Ciudad de México, que es el Valle de México, también tiene problemas muy fuertes. Justo nos tocó vivir, ahora que mencionaban la pandemia, cruzar y afrontar la pandemia en medio de una sequía. Entonces, fue algo, 2019 y 2020 fueron años sumamente secos. Una de nuestras fuentes de abastecimiento para la ciudad y para el valle estuvo en niveles muy, muy bajos, niveles muy críticos, lo que fue el sistema Cutzamala, y a punto realmente de declarar una situación de emergencia. Y bueno, pues se tuvo que resolver el problema, y creo que pues sí, es todo un reto el manejo del agua, se requiere mucha creatividad y se requiere la formación de grupos de trabajo multidisciplinarios, pero multigéneros también. Multigénero también, hablamos mucho también de los grupos de interés, y creo que tendríamos que hablar de grupos de interés de una manera más amplia, no solo al respecto de intereses económicos, sino al respecto de intereses en a quiénes afectan las decisiones que estamos tomando acerca del agua. Hay algunos teóricos que consideran que las próximas guerras, de hecho, van a ser por el agua, y estamos enfrentando hoy en día en medio de una crisis sanitaria, situaciones de escasez y situaciones de inundaciones en una de las crisis más extensas que hayamos tenido, y que tienen que ver con lo ambiental y que tienen impactos sociales, y que pareciera que en los intereses que siguen tomando decisiones
al menos no hay esa claridad. Y eso es algo que por lo pronto lo podemos notar desde la diversidad, desde quienes están ahí, y que incluye estos otros puntos de vista, y que tienen que ver con estos aspectos y estas diferencias de liderazgo que nos explicaba la maestra, la doctora Camarena, acerca de qué es lo que caracteriza lo transformacional y lo que hemos identificado en estos grupos diversos, el papel de la diversidad, me parece que también de la mutua vigilancia, que sería algo que ayudaría, y que en las historias que hemos escuchado, creo que podríamos reconocer ejemplos de estos elementos que nos mencionaba, como liderazgo, como violencia simbólica, eh, esto que nos platicaba la maestra Garduño de estas barreras internas, que cuando topamos con ellas nos hacemos chiquitas. O sea, y las topamos por ser mujeres o porque somos jóvenes o porque eh, se busca una forma de minimizar, como de poner en su lugar a alguien, y que en este caso, en algunos no se ha permitido y en otros no se creció así, o sea, no se vio esto, se vieron las ventajas y entonces es mucho más viable mantenerse como, pues, si yo no vengo aquí a que me des permiso de hablar o a ver si te parece importante, yo ya he visto que es importante y que me parece que es algo que podemos notar en las trayectorias que hemos observado y que podemos entender teóricamente también, doctora. Sí, claro, Angélica, particularmente yo me atrevería a exponer una situación que se presentó en el 2003. Yo recuerdo que formaba parte de un cuerpo académico, la mayor parte, el mayor número de integrantes eran hombres, y yo creo que solamente el 10%, hemos de haber sido como 50 participantes, de los cuales 40 han sido hombres y 10 mujeres, cuando mucho 10 mujeres. Y se nos ocurrió presentar para efectos del trabajo académico que se realizaba ahí, una investigación acerca de la iniquidad de género en los espacios de poder. Y verdaderamente no imaginé, y tampoco mi compañera en aquel momento, la reacción de tanto enojo, la reacción de tanta molestia, la reacción, yo diría que hasta de rebeldía de los hombres. O sea, lo primero y lo menos feo que nos dijeron es que en nuestra institución no se estudiaba estos temas, que cómo nosotros osábamos hablar de inequidad de género en los espacios de poder, pero con qué calidad de persona, o de qué tenía que ver esto con nuestro quehacer, que en la vida académica no se hablaba de esto, se hablaba en el programa universitario de género, que si tanto interés teníamos en abordar esta problemática, pues que nos acercáramos al programa universitario de género. No, si tocas estos temas, ya no perteneces a nosotros. Sí, o sea, sí hubo una reacción de verdadero enojo. O sea, ahora yo con todo respeto, hasta me sonrío, no me río, sino me sonrío de cómo nos quedamos las dos como petrificadas. No imaginamos, jamás imaginamos que pudiéramos causar tanto malestar. Afortunadamente, con el paso del tiempo, se ha suavizado. Y digo se ha suavizado porque las mujeres estamos más abiertas a escuchar las opiniones de los hombres. Hay menos, yo podría decir que en un espacio semejante hay más equilibrio entre las mujeres y los hombres. Las mujeres, como parte de un grupo, estamos siendo más solidarias en hacer valer nuestros intereses, en hacer valer nuestra voz, como lo decías. Pero los hombres también están más abiertos a escuchar, no en todos los casos, pero ya hay más respeto. Y como diría Alain Touraine, ¿y podremos vivir juntos? Yo creo que podemos vivir juntos en tanto cuanto respetemos las masculinidades fuera de los estereotipos.
que los hombres tienen que tener ciertas características. Los hombres son hombres y como compañeros de trabajo pueden tener características agresivas, pueden tener características empáticas, pueden ser absolutamente buenos mentores. Igual hay mujeres que pueden ser buenas mentoras. Lo que quiero decir es que el equilibrio de las partes sería lo que esperaríamos en una comunidad académica. O sea, el equilibrio de estas partes que se refleje, que se permee en los espacios de los salones de clase, que se permee en la cultura de nuestros estudiantes, que se incremente ese capital cultural en el que haya inclusión. Y esa inclusión que permita que estas normas, estas creencias y estos valores puedan ser más compartidos, y puedan ser más compartidos porque tenemos un espacio en el que todos queremos pertenecer, todos queremos ser tomados en cuenta y queremos hacer valer también nuestra posición de identidad. Queremos ese respeto y también creo que estamos en el periodo de aprender. No puedo decir maniqueamente que los hombres sean malos. En esto malos y las mujeres en esto bueno. No, en realidad los seres humanos podemos caminar juntos y creo que las capacidades también definen en muchísimo en el ámbito organizacional cómo las mujeres podemos salir de los niveles de la pirámide en el que nos encontramos para estar más consistentemente en el ascenso. Necesitamos también estar más conscientes de qué tanto le vamos a dar a la institución, de buscar el equilibrio, balance, familia y trabajo, buscar ese equilibrio en el balance personal, porque a veces trabajamos tantas horas que nos olvidamos de nuestras necesidades personales. No solamente de las necesidades de los otros, sino nuestras necesidades personales. Y espacios de esta naturaleza nos permiten exponerlo, nos permiten compartirlo, y nos permiten compartirlo con otras mujeres que han tenido otras experiencias y con otras mujeres que han tenido trayectorias relevantes y con otras mujeres que están dispuestas a dar. Y nosotros estamos muy, muy dispuestas a dar. ¿Por qué? Porque el que sabe dar puede recibir. Doctora Camarena, en esto quisiera destacar que estos estereotipos no solo aplican a las mujeres, no solo perjudican a las mujeres, perjudican también a los hombres y podemos estar negando posibilidades y espacios y actividades en las que perdemos de vista una intención que sí sería común, como la de pertenecer, la de ser tomados en cuenta como algo humano, y en lo que podemos tener diferentes momentos con diferentes necesidades. En ese sentido, hay hombres que son muy sensibles, muy buenos padres, y que cuando están, por ejemplo, en situaciones universitarias y piden ir a una junta de la escuela, les preguntan si no tienen a su esposa o si ese niño no tiene mamá, que son también formas de estereotipos, y entonces estamos ampliando esto hacia una dirección en la que podamos realmente tratar de procurar el mejor aprovechamiento de todos y de todos. En el caso de la industria de la aviación, donde tenemos intereses comerciales además tan claros, tan, digamos, tan relevantes acerca de las decisiones que se están tomando, se me ocurre que esto de las formas de liderazgo no pueden ser de una sola manera, sino que van a tener que irse ajustando y variando. Maestra Garduño, si nos quisiera comentar un poco sobre esto. Claro que sí. Bueno, en todas partes hay un hombre o una mujer como yo, con las mismas habilidades, los mismos deseos, la misma ética de trabajo, los mismos valores y centrados en logros específicos. Por ello sé que si quieres que los demás te sigan, pues debes demostrarte como un líder de su visión. Dice Lance Secretan que el verdadero liderazgo tiene que ver con experiencias humanas. No es una fórmula, no es un programa, es una actividad humana que viene desde el corazón y considera el de otros. Es una actitud, no una rutina.
Que una mujer llegue a una posición de toma de decisiones sí es un primer paso, pero no es condición suficiente. Tenemos la responsabilidad de impulsar la equidad de género y servir como mentoras y como facilitadoras de este crecimiento profesional de las personas que nos acompañan en nuestra labor, inculcando oportunidades, porque al final nos vamos formando en equipo. Por ello es necesario aplicar los valores como el respeto y el reconocimiento, que también es muy importante. Mi liderazgo me ha permitido desarrollar el manejo de equipos de trabajo, de capacitación, incluyéndolos en las estrategias. Y esto llegó a generar crecimiento de hasta el 30% en los ingresos en las empresas en donde pues orgullosamente he colaborado, pero esto no lo hice sola. Esto lo hice gracias al liderazgo óptimo que pude llevar con mis equipos de trabajo. Fue el resultado de todos en conjunto. ¿Será posible aumentar el nivel de liderazgo? Desde luego que sí. Podemos crecer como líderes. El liderazgo es la suma del talento natural más una serie de habilidades pues aprendidas, es decir, nuestra experiencia. Pero créanme que el talento natural es la parte más pequeña de la ecuación, es lo más sencillo. Hay un mito que dice que para llegar a la cima una mujer tiene que actuar como un hombre. Pero la respuesta no es intentar ser lo que no se es. La verdad se encuentra en ser auténtica, en tener un estilo propio, tener aplomo, porque la gente actúa en función de las emociones y sigue a los líderes que son seguros de sí mismos. Que este líder pues pueda transmitir autoridad, que trabaje en equipo hombro a hombro, que utilice tanto un lenguaje corporal y verbal adecuados, que sean claros, que estén preparados para situaciones impredecibles, porque un líder sabe escuchar, es positivo, inspira, pone el ejemplo y antes de pedir, da. Coincido con John Maxwell, por ejemplo, que para ser un buen líder, primero debemos de ser un buen ser humano. El corazón del liderazgo para servir a los demás primero antes que a uno mismo. A pesar de que la mayoría de las organizaciones operan desde una estructura jerárquica donde pues el liderazgo se da porque los líderes escalan a estas posiciones, que una vez que se encuentran allí, pues se ven a sí mismos, pero por encima de sus equipos. A pesar de lo popular que es esta tendencia y que no voy a negar el éxito que tiene, pues la mayoría de la gente no relaciona el liderazgo con el servicio. En lugar de representar humildad, influencia y de llegar al terreno donde las personas se encuentran, pues la mayoría de los líderes piensan que ser un líder significa poder y autoridad. En mi caso, mi estilo de liderazgo definitivamente le llamaría que es un liderazgo de servicio, porque me he desarrollado en industrias de servicio. Y las cualidades que le doy a este tipo de liderazgo, pues sí están centradas en las personas, porque trato de llevarlo con humildad. Permito que sea mi comportamiento el que comunique mis valores y el aprecio por la gente que colabora conmigo. Trato de promover una actitud correcta y que sus sistemas de creencia los animen a tener ese éxito. La verdad es que trabajar para servir a los demás usando mis mejores dones es mi ganancia, porque me doy cuenta que apoyar a las personas que son parte de mi equipo y tratar de sacar lo mejor de ellos me llena de orgullo y de emoción cuando yo los veo que se mueven a otras empresas o se promueven a otros puestos, es decir, que aspiran a un siguiente nivel. Eso me llena. Perder el miedo y confiar en nuestras capacidades ante cualquier circunstancia, creo que ese sería el primer consejo. Confiar en tu talento propio, aprender a autoelogiarnos. Ser un gran líder implica tener voluntad genuina y un verdadero compromiso de guiar a otros, pues para lograr una misma visión y objetivos a través de esa influencia positiva. Ningún líder llega a hacer algo grande o algo duradero solo. Tiene que ser en conjunto. Lo que sí me di cuenta es que la presencia directiva debe emanar confianza, profesionalidad y autenticidad, porque es una habilidad indispensable de aspiración para cualquier líder. Y en el mundo laboral sí me enfrenté a desafíos particulares debido pues a normas y expectativas de género.
estos estereotipos y sus propias preguntas sobre qué conductas esperaba de mí o si me tendrían que frenar en algo. Así que tuve que crear pues estrategias orientadas a reforzar mi capacidad para creer y mantener sobre todo mi presencia, a superar obstáculos, descubriendo cómo vender mis ideas tanto a mis compañeros como al consejo ejecutivo, cómo promocionarme, cómo adueñarme del espacio y conectar con los demás, que era muy importante, que me prestaran atención, que me respetaran de manera inmediata, es decir, que se notara ese aura de liderazgo, esa sensación que se siente cuando un líder entra a una sala, porque tenía la responsabilidad de generar confianza, seguridad, serenidad, determinación y sobre todo conocimiento de la situación. Un líder que entra con determinación desarrolla una actitud positiva porque está preparado, debe tener una presencia excepcional. Es muy importante mantener el contacto visual y sobre todo el control de la situación, examinar alternativas y elegir pues el mejor plan de acción, el que funcione para todos. Digamos que este liderazgo de servicio, que además teóricamente es también una de las nuevas vertientes de liderazgo que estamos hablando, haría una diferencia entre el liderazgo para servirse a uno mismo. Y tiene que ver con esa genuinidad en, de veras quiero que les vaya bien, de veras quiero que estén bien en mi equipo de trabajo, de veras quiero atender tus necesidades también y que esto nos sirva a todos. Elena, y me gustaría ya abrir el micrófono a las dudas que nos quieran dar, porque de hecho hay una pregunta específicamente para ti. Okay. Nos comenta Dulce María si retomando esta importancia de definir desde muy temprano cuáles eran tus metas, cuáles eran tus intereses, qué te veías haciendo, en dónde querías estar. ¿Cuáles son los elementos que consideras que te impulsaron a lograr esas metas, esos cargos directivos y cómo has manejado la carga familiar? Porque esta ley de hierro de la que nos hablaba la doctora Camarena, es que o es tu carrera o es tu familia que se suele enfrentar en los momentos más productivos. Digamos que está generando esta inquietud. Digamos que la pregunta, Elena, es ¿cómo le haces con estos aspectos? Dulce, muchísimas gracias por tu pregunta. Me parece que es uno de los puntos clave bueno, y que toca muchas fibras, porque definitivamente, pues, creo que es muy importante trazarte siempre el objetivo hacia dónde quieres llegar. Y como lo comenté, tienes que hacer hasta lo imposible por llegar a ese puesto soñado que pues siempre has creado en tu mente y buscar las herramientas y los mentores, porque sí hay gente que evidentemente impulsa esos talentos, tanto hombres y en mi caso también han sido mujeres y a los que les doy un agradecimiento profundo porque así ha sido. Y la pregunta medular también es y que quiero compartir el día de hoy con ustedes, es que pues sí, evidentemente combinar mi agenda profesional con mi agenda personal y familiar es clave también de un liderazgo efectivo. Aprender a desarrollar estas competencias para tener un mejor manejo sobre los aspectos de mi vida, sí ha tenido sacrificios dolorosos, pero el dolor pasa. El sudor se seca, el cansancio termina. Sin embargo, hay algo que jamás desaparecerá, la satisfacción de haber logrado lo que me he propuesto. Y que puede ocurrir en cualquiera de estos ámbitos, no solo en el profesional, sino también en el personal y en lo familiar. Tenemos levantada la mano por parte de Juan Manuel, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, un gusto, realmente muy dinámica, muy bonita la conferencia. Felicitaciones a todas que nos han sabido compartir sus experiencias. Y quería tener la oportunidad de hacerles dos preguntas. Primero, una opinión. Me pareció curioso, más o menos entre los participantes que estamos en este momento, estamos aproximadamente un poco más de 100 personas, pero por ejemplo, no alcancé a contar más de 15 hombres. Es medio interesante porque un tema que realmente hoy día está debería estar tan presente en las organizaciones.
realmente no está llamando la atención. O sea, estamos hablando de 15 en 106, 15 hombres en 106 personas. Esa sería una opinión. ¿Qué me supieran decir ustedes de esto? Y mi otra pregunta, para hacerle un solo bloque, es, ¿qué opinan ustedes de algunos movimientos que están surgiendo especialmente en Estados Unidos y en Europa, de grupos de mujeres que están en contra de la inclusión forzada, que opinan que en vez de estarles apoyando en su desarrollo profesional, realmente les está poniendo en una mala posición, ya que les está haciendo ver como personas que no merecen estar en un lugar y están llegando por políticas de, bueno, 5-5, si tenemos un entorno directivo, bueno, tienen que ser 5 hombres, 5 mujeres. Y muchos grupos de mujeres están diciendo, bueno, esto no debería pasar y deberían estar las mujeres que deben llegar. No sé si me pueden compartir una opinión acerca de eso. Muchas gracias, Juan Manuel. Entonces tenemos 2 preguntas al aire para cualquiera que la quiera tomar. Doctora Medina, ya le vimos la intención. Bueno, yo creo que pues sí es muy, que en un grupo de 106 personas estén 15 hombres, pues nos está hablando de la necesidad de este tipo de paneles, de la necesidad de este tipo de conferencias, de este tipo de ejercicios, ¿sí? Pero por otra parte, yo un poquito antes quisiera irme un poquito antes, porque cuando preguntan ¿qué piensas que te sirvió, que te fue útil? Yo creo que otra cosa que tenemos que ser muy cuidadosos y que tenemos que esmerarnos es el reconocimiento de la otredad, ¿sí? O sea, y eso lo vemos aquí, ¿no? O sea, ¿cómo son los otros? ¿Cómo me perciben los otros? ¿Cómo perciben las problemáticas los otros? ¿Y quiénes son los otros, no? Ese reconocimiento de la otredad, ahora en un mundo tan diverso, si siempre ha sido importante, ahora en un mundo tan diverso creo que parece mucho más importante. Y creo que ese respeto a la otredad, ese reconocimiento del otro, nos va a ayudar en nuestras funciones de liderazgo, en nuestras funciones de crecimiento, en nuestras funciones de fortalecimiento de las capacidades. Ahora, ¿qué pienso sobre estos movimientos? Bueno, yo creo que son movimientos que de alguna manera tienen pues un miedo, un temor, un cómo se están viendo desde la perspectiva de ciertos otros grupos de mandatarios, ciertos otros grupos de la sociedad civil y cómo esto también está afectando en la lucha de las mujeres. Yo creo que eso sí es importante y cómo estamos llevando esa lucha, sobre todo, Juan Manuel, cómo están llevando algunos grupos de mujeres esa lucha, ¿sí? Nosotros tenemos ejemplos en nuestro país que va de lo más constructivo a lo más destructivo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Por eso yo insisto, es muy importante el reconocimiento de la otredad, es muy importante el respeto también por las instituciones, y cuando digo instituciones no me refiero a la diferencia que se marca socialmente entre un hombre y una mujer, me refiero a otros tipos de instituciones, ¿no? La validez de hacer una declaración, la validez de tener libertad para ciertas cosas. Nosotros en Occidente tenemos muchas libertades y eso también lo tenemos que tener presente, ¿sí? Nos rasgamos las vestiduras por lo que está pasando en otras partes del mundo, pero a veces también se nos olvida que tienen otra concepción, que tienen otra cosmovisión de las cosas, ¿no? Y luego llegamos los occidentales, como dijera Amartya Sen, con toda nuestra sabiduría, y les queremos imponer a otros lo que es para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante. Por eso yo pienso que sí, este tipo de movimientos, pero no hay que olvidar que se dan en un contexto, en una situación determinada y que en ese sentido uno tiene que ser particularmente cuidadoso. Juan Manuel, no sé si esto contesta tu pregunta.
Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, doctora. Ahora que escuchaba a la doctora Medina, recordaba no recuerdo en qué universidad, me parece que en Princeton, estaban haciendo un ejercicio de sensibilización acerca de estos otros grupos, toda esta diversidad, y lo que hacían era hacerlos jugar Monopoly en desventaja. Entonces les tocaba la mitad del dinero, cada cierto número de jugadas iban a caer en la cárcel, sí o sí, y después de 10, 15 jugadas, los dejaban volver a jugar de manera normal. Y la pregunta era, ¿puedes alcanzar a los que nunca jugaron en desventaja? Y la respuesta a la que llegaban era, no, no importa, no lo voy a poder alcanzar, no voy a poder cerrar esa brecha, aunque todo sea parejo a partir de ahora. Y es eso mucho de la intención de algunas de estas medidas afirmativas y que necesitamos ver con mucho cuidado y con mucha atención, porque si no siempre han logrado el mejor resultado. Maestra Hernández, quería añadir algo. Sí, yo también a la pregunta de Juan Manuel quería comentarle que quizás sea difícil y muchas veces nos perdamos en realmente el objetivo y el mecanismo. Finalmente el objetivo es la igualdad de oportunidades, que en realidad eso implica muchas cosas, no es nada más darte la oportunidad de estudiar, a las mujeres, en el caso de las mujeres, darte la oportunidad de ingresar a una empresa, porque en realidad también hay roles que se juegan y que no tienen cambio. Espero no escucharme muy drástica en el sentido de que pues biológicamente pues las mujeres son las que pueden ser mamás, ¿no? Es algo que no se puede cambiar. Entonces, hablar de igualdad de oportunidades creo que es justo entender también ese papel que desempeña la mujer y entonces darle oportunidad. Ahorita lo vimos en la pandemia, oye, vas a ser mamá, tendrás un periodo de incapacidad en el que puedas laborar quizá desde tu casa, ¿no? Que no te haga yo desplazarte, o sea, ser creativos. Y entonces esa cuota de género que se ha implementado es un mecanismo que quizá no sea el mejor, pero el objetivo, el gran objetivo es eso, cómo como sociedad realmente damos las mismas oportunidades. Entonces creo que eso es lo que tenemos que diferenciar y llegar a eso, ¿no? A la igualdad de oportunidades. Doctora Medina. Perdón. Bueno, lo que pasa es que la maestra Claudia decía, no son las oportunidades, tenemos que ver las oportunidades, no son tan simples. Ahora, con la pandemia, bueno, sí, como diríamos, externamente nos hablan de la equidad de la distribución del poder, de que tiene que ser tanto número de mujeres en los partidos políticos, en el Senado de la República, en las diputaciones y todo está así. Pero cuando nosotros afrontamos una situación tan excepcional y a veces no tan excepcional como la pandemia, resulta ser que si nos fijamos, a las mujeres se les triplicó el trabajo. ¿Sí? Porque son maestras, amas de casa, mamá, profesionistas y empleadas domésticas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, y cuando digo maestras no me refiero a las maestras, a las maestrías, me refiero a las maestras que tienen que ayudarles primaria. A los niños, a los quebrados, que a veces ni siquiera los aprendimos, ¿no? A los quebrados, a la álgebra, al español, a la historia modificada de la historia de México. Entonces es una serie de retos que uno dice, bueno, las pobres mujeres mexicanas hemos terminado trabajando 5 veces más con la pandemia y eso aparentemente no se ve, se ven las estadísticas, pero ¿qué está pasando en las políticas públicas? No está pasando absolutamente nada. ¿Sí? Yo no he visto que un gobernador, que un presidente municipal diga, ¿saben qué? Yo le voy a dar a esta mujer o voy a hacer que la compañía le dé 500 pesos más o 1,000 pesos más en su salario porque está desempeñando 5 funciones o 4 o 3. Eso no lo vemos.
Si hubiese alguna otra pregunta, además... Yo, perdón, nada más quería complementar lo que dice la doctora Medina y la Ahora en el maestra chat. Hernández, que también es para Juan Manuel, que sí, que al final tanto hombres como mujeres debemos de tener iguales derechos y oportunidades. Al final es la teoría política, económica y social de la igualdad de sexos. Muchas gracias, Juan Manuel. Curiosamente quería señalar que con la participación de Juan Manuel también atendimos una de las inquietudes de Dulce, que es, sería interesante tener la opinión de los caballeros. Serán pocos, serán 15, pero son 15 muy buenos. No es la primera vez que tenemos este tipo de ejercicios y a veces no tenemos ninguno. Al menos no tan voluntarios, digamos, y en ocasiones lo que observamos es todavía puede haber trivialización del tema, como algo que realmente no ocurre, como algo que no es tan tema, quizás no con el nivel de hostilidad que llegó a ver la doctora Camarena, pero todavía lo vamos enfrentando. Yasmín nos pregunta dónde puede encontrar esta conferencia. Muchísimas gracias. Scott nos comenta que están aprendiendo y por supuesto, ya decía yo que este panel no podía estar completo sin la participación de la doctora Saavedra. Adelante, por favor. Está abierto el Ya micrófono. Ya está abierto. Gracias. Gracias, es que quise abrir y dije, me bloquearon y bueno, dije, no soy del grupo, algo pasa. Bueno, muchas gracias. Pues primero quiero felicitar ampliamente a todas las expositoras, mujeres líderes, empoderadas, estudiosas del tema. Nos han ilustrado cosas muy, muy importantes, muy interesantes a todo este público aquí que nos oye. Yo quisiera plantear dos cuestionamientos, pues uno va por el sentido de lo que le preocupaba a Juan Manuel, ¿no? ¿Por qué solamente 15 hombres en en un grupo más de 100? Y una de las cosas que yo observo es que, pues generalmente ellos dicen, es que el género no es cosa mía, es de mujeres, seguramente ahí van a haber puras mujeres, ¿no? Entonces no voy donde están las mujeres. Ese es un tema que solo le interesa a las mujeres. Y viene a colación entonces una situación que he notado, ¿sí? Que existen grupos, sin mencionar género, que todavía niegan la desigualdad, ¿sí? Existen grupos que todavía dicen, no es cierto, no existe la brecha salarial. Si yo hago una evaluación de puestos y de acuerdo con las capacidades, pues les voy a pagar lo que cada quien merece, ¿no? Que niegan la inequidad, ¿sí? Pero más preocupante todavía, ¿sí? Existen mujeres líderes, ¿sí? Me tocó estar en un panel con mujeres líderes, en donde una líder empresaria, después de que yo presenté y hablé de la inequidad y de la desigualdad y de la brecha salarial y todo eso, dijo, la discriminación de género no existe. Yo nunca me he sentido discriminada, ¿no? Entonces, con todo respeto, digo, hay mujeres empoderadas y que de algún modo nunca se han sentido discriminadas, son mujeres exitosas, líderes y siempre han ido muy echadas para adelante, pues, ¿sí? Pero eso, de algún modo, ¿cómo no sienten esa sensibilidad para las otras mujeres que sí son discriminadas, ¿no? Y que hay pruebas de que son discriminadas, ¿no? Entonces, dos cosas. Uno, la sociedad en general que niega, ¿verdad? Que niega la inequidad de género, para mí es una preocupación grande porque entonces siento que no se avanza, ¿no? Que no se avanza. Y el otro, las propias mujeres lo niegan, ¿no? Entonces, pues dejo allí los dos cuestionamientos en el aire, me parecen muy importantes, muy interesantes, lo vivo, lo sufro todos los días y creo que es una preocupación que todos tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Saavedra. Y me gustaría dar también la voz a Yamila para de ahí poder pasar ya a los comentarios de cierre, justamente retomando estos últimos oportunidades que tenemos. Yamila, por favor.
Tu micrófono, Sí, ¿se me escucha? te escuchamos. Muchísimas gracias. Realmente sí, pedí la palabra para agradecer la conferencia. Realmente, desde mi perspectiva, quisiera dar una opinión. Para mí, y de hecho creo que de cierta forma también es parte de la respuesta al compañero que hace un rato mencionaba. Yo creo que de donde venimos de cierta forma, hace que nuestra forma de ver la situación sea de otra perspectiva. Yo soy cubana y al principio, cuando llegué e inicié los estudios de la maestría aquí, en México, para mí era hasta exagerado, y perdone decir el comentario, era hasta exagerado todo el movimiento femenino, toda la lucha, y es parte de que de donde vengo quizás no existe de esta forma, no se vive de la misma forma. Yo desde los 19 años estaba en una organización de directora de auditoría, entonces donde el nivel para escalar, no, es decir, no lo sufre, no lo vive la mujer con estas dificultades. Cuando la licencia de maternidad se la dan al hombre o a la mujer, quien crea de la pareja. Entonces, al llegar acá y ver pues un paro nacional del día 8, para mí era exagerado, y realmente después, incluso con un estudio que también hice como parte de la maestría, fue impresionante saber que solo 7 países del mundo tienen equidad y que hay una brecha realmente, y cómo lo vive cada mujer realmente en su día a día. Entonces yo creo que el lograr que hayan 15 hombres ya es maravilloso. Ojalá en algún momento sean muchos los que se preocupen por esto. La situación es real y, como bien decía la doctora anteriormente, es triste que aún, y yo me incluyo, en algún momento pensemos que es exagerado, y la realidad es que momentos como este se agradecen muchísimo, así que mi agradecimiento a todos los que participaron, muy personal. Muchísimas gracias, Yamila. Nos quedan 10 minutos, entonces les pediría a nuestros panelistas en una palabra, en una oración, ¿cómo concluiríamos y daríamos respuesta a estas inquietudes que se han vertido? Doctora Medina. Perdón, doctora, su micrófono. Lo cierro para que no se escuche el eco. Bueno, yo creo que lo primero, insisto en lo mismo, hacer una educación. Nosotros, aunque tengamos el reconocimiento de esta realidad, que en México sigue siendo muy lacerante, porque una cosa es los que estamos aquí y los que tenemos estas oportunidades, y los 15 hombres que nos acompañan y que nos acompañan positivamente porque hay un interés real, y las mujeres que hemos tenido las oportunidades, muchas de nosotras, de pisar una universidad. Pero esa es una cosa, este es un México, ¿sí? Está el otro México, el México de las culturas originarias y que tienen sus reglas, y está el México de los que no están incluidos en este proceso de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir estudiando, hay que seguir tratando de entender lo que está pasando, hay que entender a las mujeres más allá de nuestro contexto, y yo en eso sí lo quiero señalar, más allá de nuestro contexto, porque son otras mujeres con otras problemáticas, con otras necesidades, con otros retos, y yo creo seguir estudiando, seguir tratando de que la administración pública, de que las políticas públicas sean diferenciadas, focalizadas, porque no podemos hablar de un solo México, ¿no? Antes se hablaba del México de las 2 velocidades. Bueno, pues yo creo que a partir de la pandemia se tiene que hablar del México de las 5 velocidades, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene una mujer que no tiene una plataforma, que no tiene una conectividad? Y eso no solo me preocupa en las mujeres, sino me preocupa fundamentalmente en los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir siendo propositivos para que este país cambie y que la sociedad civil tenga una mayor participación para cambiar estas realidades. Eso sería mi comentario.
Queremos seguir así. Maestra Hernández. Sí, coincido con la doctora Medina, en realidad es un camino largo el que queda trabajar en esta, lo que llamo yo igualdad de oportunidades, y que en realidad intervienen muchos factores, y que entonces debemos de entender son las instituciones, quizá es el desarrollo de políticas públicas, pero que después viene todo un camino para que en realidad se implementen, bajen, y como sociedad también debemos de trabajar con nosotros mismos, o sea, como individuos, y después hacia afuera, por núcleos, la familia, quizá el trabajo, pero en realidad pues todo el entorno, ¿no? Entonces creo yo sí es un trabajo muy largo. Justo iba a mencionar también que esto quizá se da en este entorno urbano, diría yo, pero también qué pasa en el interior del país. Eso también es muy fuerte, ¿no? Entonces, hay mucho camino que trabajar en México. Y en el Solo que mundo en no general. notamos nuestra exclusión o cuando estamos siendo excluyentes. Así Maestra es. Garduño. El micro. Ya, perdón, disculpen. Sí, muchas gracias. Creo que, bueno, como seres humanos, pues sí necesitamos darle ese significado de lo que todos hablamos, ¿no? Un significado a nuestras vidas, pues construir un proyecto profesional basado en nuestros deseos, valores, intereses y competencias, es decir, darle sentido a lo que realmente hacemos, porque muchas veces cuando vemos a alguien exitoso decimos, ay, esa persona es tan bendecida porque tiene tantas oportunidades, pero en realidad todos tenemos oportunidades. Digo, en lo personal sí dejé pasar algunas oportunidades y créanme y fue por miedo, y me lamentaba muchísimo cuando dejé pasarlas, pero al final creo que lo que aprendí es que no traicionemos esos valores, porque tenemos que darnos cuenta que sí podemos, que somos capaces. Debemos prepararnos para el éxito, para que el resultado pues sea éxito. Y mujeres y hombres, lo que hagan, háganlo con pasión. Y si ya lo están haciendo así, definitivamente esa es su profesión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y quería dejar para el cierre a la doctora Camarena, que fue quien nos convocó esta tarde, quien integró y posibilitó que tuviéramos este panel y este ejercicio de reflexión. Muchas gracias por permitirme participar en él, doctora Camarena. Muchas gracias, Angélica. Doctora Fuensanta, muchas gracias. Maestra Claudia, muchas gracias. Maestra Elena, muchas gracias. Me siento sumamente agradecida con su interés, con su compromiso y con su participación. Acciones de esta naturaleza las necesitamos. Creo que la palabra que yo elegiría sería consistencia. Consistencia. Hay que tratar de ser consistentes. Y en la consistencia es no ceder. Y no ceder quiere decir seguir trabajando, no peleándonos, sino trabajando en nuestro quehacer. Si nuestro quehacer es la formación de estudiantes, hacer en la formación de estudiantes. Si nuestro quehacer es desde las empresas, generar acciones ¿para qué? Para reunir a los otros, para convocar a los otros en un trabajo colaborativo, para respetar, como decía, parafraseando a la doctora Medina, respetar la otredad, ¿sí? Para incluir creativamente, como decía la maestra Claudia, ¿sí? Nuevas formas de estar conviviendo juntos, nuevas formas de lograr los objetivos, nuevas formas de incluir lo que me permite como ser humano, no solamente como profesionista, no solamente como formador, sino como ser humano en una sociedad que está pidiendo atención, que está pidiendo cuidado. Y como lo decía la maestra Elena, también estar claros de la obligación, del deber y de la pasión que tenemos por hacer lo que hacemos. Pues de nuevo, doctora Angélica, un placer como siempre. Usted como moderadora me encanta porque tiene la habilidad de hilar los argumentos del panel y de cerrar de una manera maravillosa. Muchas, muchas gracias. Al contrario, no me gustaría cerrar sin dar oportunidad a Silvia, que levantó la mano. Tal vez no haya oportunidad de responderte, Silvia, pero puedes dejar la pregunta o el comentario sobre la mesa y quien lo quiera tomar, poder contactarte posteriormente si dejas datos para que te puedan contactar. Adelante, Silvia. Bueno, antes que nada, una disculpa por no poner mi cámara.
Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por esta plática. He quedado atónita, de verdad, con todos los comentarios que ustedes han hecho, incluso con los comentarios de apoyo que se vieron por parte de los hombres. Los agradezco muchísimo. Yo soy ingeniera, tengo 32 años y pues he sufrido bastantes faltas de respeto por parte de mis líderes, hombres, al momento de querer escalar como ingeniera, faltas de respeto que tienen que ver directamente con mi cuerpo. Entonces, pues muy sufrido, pero lo que me queda aquí, lo que yo quería comentar, aparte del agradecimiento, es que yo como estudiante de doctorado de Ciencias de la Administración en la Facultad de Contaduría y Administración, nos damos cuenta que, por ejemplo, yo que estoy estudiando Ostrom, ahorita que estaban comentando ustedes que las políticas son las que hacen en la evolución del tiempo que todo el comportamiento cambie. Para Elinor Ostrom es una variable que sí es muy importante, pero es una variable dependiente de la cooperación voluntaria de la gente. Entonces, esa cooperación voluntaria surge de algunas variables que tienen que ver con esa abstracción intrínseca de las personas. Cómo ven la realidad, cómo lo observan, y eso se relaciona directamente con muchos valores como la confianza, como la reciprocidad, etcétera. Y nosotros como mujeres que tenemos muchísimos sentimientos muy bonitos, no digo que los hombres tampoco los tengan, sino que entre los dos nos complementamos y potenciamos nuestro valor. Cuando hombres y mujeres no quieren hacer equipo, esto falla. Y entonces la cooperación falla y entonces el cambio real no se da. No son las políticas lo más importante, no. La variable dependiente aquí es la cooperación que podamos hacer como equipo entre hombres y mujeres. Es lo que realmente va a cambiar esta situación de inequidad que hay tan fuerte, sobre todo aquí en México y sobre todo en el norte de México. Y nada más era lo que quería comentar. Muchísimas gracias, sobre todo a los panelistas, sobre todo a Elena Garduño. Me quedó muy marcado cómo definió su concepto de liderazgo. Fue algo muy auténtico, muy de ella, y se lo agradezco muchísimo a todos ustedes. Gracias por la oportunidad y nada, era todo lo que quería decir. Gracias. Gracias, Silvia, por hacer la conclusión por parte de nuestro auditorio también. Muchas gracias por esa oportunidad. Y si pudiéramos proyectar el reconocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, entregan el presente reconocimiento a María Elena Camarena Adame. Lo voy a decir de una manera muy abreviada, a la maestra Claudia Hernández Martínez, a la maestra Elena Garduño Hidalgo y a la doctora Fuensanta Medina Martínez por su participación en el panel Habilidades Directivas desde la Perspectiva de Género. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, en octubre del 2021, y firma nuestro director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y sigan disfrutando del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.